en México, porque los persiguen, los reprimen, los encarcelan, ¿no? Entonces se exilian por ahí de 1904 y las mujeres también se van, se exilian las mujeres. Esa es otra razón, a mi parecer, de que tampoco tenemos muchas huellas de ellas. Hay que irlas a buscar, ¿no? a los archivos en Estados Unidos. Es algo que yo no he hecho, ¿no? Ok, entonces ahora sí quiero decir por qué no les llamo magonistas y sí les llamo pelemistas, libertarias o anarquistas. Bueno, porque como lo dijeron varias veces los integrantes del Partido Liberal Mexicano, ellos no eran magonistas porque no luchaban por los Flores Magón, no era una lucha personalista, ¿no? Era una lucha global, ¿no? por los oprimidos. Entonces, y eso por un lado. Y por otro lado, los cuerpos policíacos, los espías, ¿no? Los que estaban, digamos, vigilándolos, esos eran los que los llamaban magonistas. Entonces, ellos dijeron, no somos magonistas, somos, primero se decían liberales y ya luego dijeron, somos anarquistas. ¿Libertarios también? Y libertarios, claro que sí, Bien. Bueno, entonces voy a hacer un breve paréntesis para recordarnos, porque se me hace que aquí ya saben, ¿verdad? ¿Qué fue el movimiento del Partido Liberal Mexicano, ¿verdad? Bueno, fue un movimiento contestatario en pleno porfiriato, ¿sí? Los hermanos Flores Magón, que eran tres, ustedes tal vez saben, Jesús, Ricardo y Enrique, ¿verdad? Ellos fueron impulsores de esta corriente, que al principio, decía yo, fue liberal, y a partir de la persecución y la represión del régimen se fueron volviendo anarquistas para terminar siendo anarcocomunistas, según algunos autores. Después Jesús, la verdad es que estuvo un ratito y ante la primera represión dijo, mejor chao, se hizo a un lado y él se fue rápido con el maderismo, ¿no? Y se quedaron en esta lucha Ricardo y Enrique, ¿sale? Ok. El periódico Regeneración, decía hace rato yo, lo fundan en 1900, ¿no? Entonces fue un órgano, híjole, yo a veces he dicho que es el corazón. Regeneración, no el de ahora, sino el de hace 120 años, era el corazón de los pelemistas, ¿sale? ¿Por qué? Porque era difusión, propaganda y organización de la lucha. Ajá. En un momento dado, Regeneración pasa a la clandestinidad y entonces las mujeres también contrabandeaban el periódico Regeneración, muy metidito en sus ropas, incluso interiores, ¿no? Bueno, Regeneración tuvo 4 etapas entre los años 1900 y 1918, ¿no? Y cuando era clausurado, los pelemistas seguían publicando en otros periódicos. Acá en México, antes del exilio, por ejemplo, El Hijo del Aguizote, ¿verdad? Entre otros periódicos. Es decir, ellos se organizaban para que si ya les clausuraron Regeneración, bueno, por otro lado, pero seguir esta lucha difusora, organizadora y propagandista. Ok, entonces, después de varias represiones y encarcelamientos, deciden, decía yo, exiliarse a varios estados del sur de Estados Unidos y desde allá continúa la lucha. Ajá. Estuvieron varias veces presos junto con Librador Rivera, Anselmo Figueroa y otros más, ¿verdad? Villarreal, Antonia Villarreal. Y continuaron publicando Regeneración y cuando, decía yo, clausuraban Regeneración, empezaron a sacar otros periódicos, por ejemplo, otro
Revolución, así se llama otro, pero ya desde Estados Unidos. Las características de revolución eran muy parecidas a las de regeneración. Bien, en Estados Unidos, a igual que acá, pues empezaron a proliferar los clubes liberales que con el tiempo y la radicalización del PLM se formaron grupos regeneración, así se empezaron a llamar grupos regeneración. Y no he encontrado una lectura idónea, pero lo que entiendo es que estos grupos de regeneración, muchos de ellos ya pasan a la clandestinidad, porque ya van a tener tareas pues más fuertes, ¿no? más de guerrilla, más de acudir a tal huelga, a tal rebelión. Estos clubes y estas clubes y grupos, pues de pronto había de puros hombres, de pronto de puras mujeres y de pronto mixtos. Ajá. Estaba diciendo yo, bueno, los y las pelemistas participaron en las huelgas de Cananea y la de Río Blanco y otras rebeliones. Hubo bastantes rebeliones, pero no se conoce, no se conoce. No sé, da prurito o quién sabe qué, ¿verdad? Pero no se habla mucho de eso. Ok. Bueno, regeneración termina en marzo de 1918, o sea, por inanición. Es decir, Ricardo Flores Magón lleva bastantes años en la cárcel, hay mucha represión, ¿sí? Entonces no hay dinero y muere Regeneración en 1918 y en 22 es encontrado muerto, el 21 de noviembre de 22 es encontrado muerto en la cárcel. Y pues los camaradas dijeron que fue una muerte de Estado, ¿no? Es decir, querían decir, ay, es que le dio un paro cardíaco, que no. Lo encontraron todo amoratado, todo morado, ¿no? Y con señales, ¿no? de que alguien lo ahorcó, por ejemplo, ¿verdad? Bien, esta es una mini semblanza de lo que fue así, de manera muy esquemática, la lucha, digamos, de regeneración y el PLM hasta la muerte de Ricardo. Pero la pregunta que hago es, ¿quiénes eran las mujeres anarquistas o libertarias que participaron en este movimiento? ¿De dónde salieron? ¿Qué características tenían estas mujeres? Bueno, veamos un poco de los orígenes. Son orígenes generales porque, como les digo, hace falta ir a los archivos. Ellas también eran liberales en su origen, igual que los varones, del liberalismo del siglo XIX. Ellas aceptaban las leyes de reforma, la Constitución del 57, ¿sí? Eran anticlericales, obviamente, ¿verdad? Es decir, estaban a favor de la separación de la Iglesia y el Estado, eran muy, digamos, casi jacobinas, ¿no? Ellas participaron en estos clubes liberales que se empezaron a formar a raíz del primer Congreso Liberal en San Luis Potosí en 1901. Pero lo curioso del caso es que los hermanos Flores Magón, junto con otros luchadores, ya habían organizado, ya habían creado Regeneración un año antes, es decir, como decía yo antes, 1900, ¿no? Entonces, incluso, ¿qué se hacía en estos clubes liberales? ¿Qué hacían estas mujeres en los clubes liberales? Bueno, pues justamente se reunían para deliberar qué hacer, porque todos ya estaban en contra del régimen porfirista, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya pasaron un chorral de reelecciones del viejito. Entonces, bueno, eso, deliberar cómo luchar contra el porfiriato. Ajá.
¿Y qué actividades tenía, decía yo? Bueno, por ejemplo, afiliarse al PLM, Partido Liberal Mexicano, redactar artículos, las que sabían escribir, redactar artículos en Regeneración u otros periódicos, leer, discutir noticias, fundar bibliotecas, organizar eventos festivos para recabar fondos para la consecución de Regeneración, por ejemplo, ¿sí? Es importante reconocer que obviamente es un movimiento en general, gente muy pobre, ¿sí? El periódico Regeneración casi siempre estaba así, ¡ay!, que casi se moría, ¿no?, de inanición, y podríamos decir que era un ave fénix, ¿verdad?, porque de pronto ya se moría y de pronto volvía a resurgir. Era algo muy interesante. Bueno, ¿y cómo se fueron volviendo anarquistas? Esto también yo me preguntaba desde que empecé a estudiar, ¿no? Porque, a ver, si vienen del liberalismo del siglo XIX, acuérdense, ¿no?, que pues también hay muchas posturas conservadoras en el siglo XIX, ¿no? También, y sobre todo respecto de la mujer, órale, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo fue que llegaron estas chavas, ¿no?, al PLM? Bueno, pues es que la verdad es que las condiciones objetivas de explotación, de opresión, de persecución de ese régimen porfirista era para que estas mujeres que eran liberales, ¿no?, que eran humanistas, dijeran, ya, tienen razón estos liberales señores, y vamos a luchar con ellos, ¿no? Recuerden que muchos de ellos y ellas fueron a dar a la cárcel muy pronto, y los principales líderes pasarían muchos años de sus vidas recluidos. Y yo también me pregunto, ¿tenían estudios? ¿A qué se dedicaban? ¿O de qué vivían, verdad? Entonces, bueno, hay algunos datos biográficos de algunas de ellas que son las más conocidas. Por ejemplo, Juana Belén Gutiérrez, que a lo mejor alguien de aquí sabe de ella, ¿no? O Dolores Jiménez y Muro, o Elisa Acuña. Acabo de nombrar a 3 mujeres muy interesantes. Fíjense que ellas eran liberales y se afiliaron al Partido Liberal Mexicano. Eran muy luchonas. Bueno, esta Juana Belén funda el periódico Vesper, ¿verdad? Vesper, que también era liberal y también anarquista. Allí se publica por primera vez el librito que está allá, el de la conquista del pan. No, el de la conquista del pan de Kropotkin. Allí, en Vesper, se publica por primera vez, y era un periódico editado nada menos que por esta mujer. No eran los magonistas, era Juana Belén, ¿sale? Bueno, ¿y qué pasa con estas 3? Perdón que me separe, perdón que me pare tantito con estas 3, es que se me hacen bien interesantes. No me parece buena una actitud que he visto en algunos compañeros al decir, bueno, se fueron con el bando moderado y luego se fueron al maderismo. Sí, muchos y muchas hicieron eso, ¿no? Pero estas 3 luego se fueron con Zapata, y estuvieron con Zapata. Se dice que Dolores Jiménez y Muro ayudó en la redacción del prólogo de El Plan de Ayala, ¿no? Entonces no creo que sea tan bueno decir, ay, pues pinches viejas, ya, que se vayan, ¿no? Se me hace que son interesantes. Yo considero que aun cuando hayan hecho esa extraña desviación, ¿no?, de irse al maderismo, y bueno, matan a Madero y se van al zapatismo, considero que tenían la semilla anarquista metida en ellas, de tal modo que, por ejemplo, Juana Belén, posteriormente, ya cuando es zapatista, intenta, la verdad no recuerdo si lo logra, hacer una sociedad agrícola de apoyo mutuo.
es decir, con principios anarquistas, ¿sale? Bueno, ok, entonces, también estaba yo diciendo que hay datos biográficos de estas tres, también de Andrea y Teresa Villarreal, que son como las más nombradas, también de María Brus o Talavera, que es la pareja de Ricardo, y la hija de María, que es Lucía Norman. No es hija de Ricardo, es una hija adoptiva de Ricardo, porque María Brus antes se casó con otro señor, bla, 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 ¿no? Y bueno, una que también es una maravillosa mujer, Margarita Ortega, y su hija Rosaura Gortari, ¿no? Margarita es la que le dijo al marido, vámonos a la lucha, ¿no? Entonces el marido estaba ahí todo, ¿no? Todo sin saber qué responder, y entonces ella dice, vámonos, hija, y ya, se fueron, ¿no? Se fueron a luchar la mamá y la hija, ok. Entonces, yo considero que todas estas que nombré, salvo tal vez Margarita, eran maestras y sabían, obviamente, redactar y redactaban en los periódicos, ¿no? Sin embargo, como por ahí dije hace rato, no todas las pelemistas sabían leer, ¿no? Por eso era muy interesante cuando hacían reuniones en los clubes liberales femeninos, que las que sabían leer leían en voz alta para la gran mayoría de mujeres que no sabía leer. En el Porfiriato había mucho analfabeta y